Muy buenas noches, feliz inicio de semana y muchas gracias por acompañarnos en esta edición de 13 Noticias Internacional. Le traemos las principales noticias que han surgido fuera de nuestras fronteras e iniciamos con nuestros vecinos de Centroamérica porque los salvadoreños se encaminan a vivir elecciones generales el próximo año y uno de los retos será el voto en el exterior, que por primera vez tendrá la modalidad electrónica. El impasse está en la falta de consenso en el organismo electoral salvadoreño para contratar la empresa que ejecutará el voto electrónico en el exterior. De acuerdo a sus mismas fechas, debían tener contratada la empresa desde marzo pasado. Este magistrado está consciente de la problemática en la que estamos, pero no es decisión de un solo magistrado. Se requieren 4 votos para poder aprobar esto. Ya se hicieron varios intentos. ¿Qué está entrampando la decisión? Pues el acuerdo del organismo colegiado. Todos estamos conscientes de que estamos retrasados, pero no llegamos a un acuerdo. De los 647,000 salvadoreños registrados hasta ahora para emitir su voto fuera del país, el 97% vive en Estados Unidos. Según los plazos de ley, el 3 de junio el Tribunal Electoral debe contar con el programa para ejecutar el voto electrónico en el exterior. Pero el retraso en la contratación de la empresa podría afectar incluso la votación nacional, reconoce este magistrado. Lo más grave puede ser es que ninguna empresa se haga cargo de llevar a cabo este evento. ¿Y qué pasaría entonces con el voto electrónico fuera del país? Pues en primer lugar estaríamos incumpliendo la ley y en segundo lugar pondríamos en riesgo la participación en el sufragio de la diáspora salvadoreña. Los atrasos preocupan a organizaciones como Acción Ciudadana. Estamos hablando de un sistema nuevo que puede ser más complejo que la votación tradicional y que necesita, por lo tanto, una serie de procesos de verificación, de prueba. Y el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, confirmó el bloqueo de cuentas de parroquia de la Arquidiócesis de Managua. Bloqueo de cuentas de varias parroquias en Nicaragua. El cardenal Leopoldo Brenes confirmó el domingo que las autoridades bloquearon las cuentas bancarias de algunas iglesias como parte de una investigación por lavado de dinero. Yo puedo responder por mis parroquias, ¿verdad? Nosotros teníamos nuestras cuentas y allí prácticamente en eso en cuanto están todas las colectas, ¿verdad? Las ofrendas que dan y cualquier momento que se nos pida una información pues la daremos. La policía afirma estar investigando la presunta actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos que habían pertenecido a opositores, condenados por traición a la patria. El cardenal Brenes dijo que en el departamento de Estelí fueron detenidos 2 sacerdotes, quienes brindarán la información pertinente a las autoridades. Hay preocupación en algunos sacerdotes porque en algunas cuentas de las parroquias se depositaba el cheque que el gobierno da para la subvención de los colegios y claro, el problema es que algunos me llamaron que tenían ahí sacar el dinero, pero ahora se la están viendo a ver cómo van a hacer para pagarle a los profesores, ¿verdad? Nicaragua endureció sus leyes y controles sobre opositores tras las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega, quien lleva en el poder desde 2007 y ha sido reelegido sucesivamente en elecciones cuestionadas por la oposición. Ortega ha despojado de la nacionalidad nicaragüense a varios opositores y ha proscrito a miles de organizaciones privadas y religiosas. Nicolás Maduro llegó a Brasil para reunirse con su par Luis Ignacio Lula da Silva y participar el martes de un encuentro con los otros mandatarios sudamericanos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó a Brasilia en la noche del domingo. Durante su visita tiene previsto reunirse este lunes con su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y participar el martes de un encuentro con el resto de los mandatarios de América del Sur. Lula, que regresó al poder en enero para un tercer mandato, retomó los lazos diplomáticos con el gobierno de Maduro, que había sido desconocido por el exmandatario Jair Bolsonaro. Lula convocó a todos los gobernantes de Sudamérica para una reunión que definió de retiro y en la que se buscará reactivar la integración de la región. Con excepción de la presidenta peruana Dina Boluarte, todos los mandatarios confirmaron asistencia a la primera reunión regional de máximo nivel en casi una década.
Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con más noticias internacionales. Gracias por continuar en compañía de 13 Noticias Internacional. Cientos de inmigrantes indocumentados se dieron cita al sur de la Florida para protestar por la ley 1718 que criminaliza la inmigración irregular. Pues se ve un poco mal, porque nos está poniendo cargas sobre nosotros que no somos ningún delincuente para que nos pone esta ley. Nosotros lo que venimos es a trabajar, a levantar este país. Yo sé que con todos los inmigrantes que somos, el estado de Florida tiene muchos productos, muchos para otros estados, todo. Y si él quiere poner esta ley, pues todos se van a ir y todo se va a ir para abajo y pues no va a ser lo mismo, no va a ser igual, pues todo va a cambiar, exacto, todo va a terminar. Nosotros estamos aquí para trabajar, para sacar a nuestras familias adelante, para ayudar a nuestras familias también en nuestro país. Y yo creo que aportamos mucho aquí, pero pues está pasando esto, entonces lo que queremos es que escuchen nuestras voces para que pues se haga algo y pueda quitar esa ley por el bien de todas nuestras familias. Los inmigrantes aquí no se puede hacer nada. Ok. ¿Cómo se llama? Ron DeSantis piensa que por lo que él está poniendo, eso no va a suceder. Esa ley no se va a bloquear, porque está un Dios arriba que todo lo puede. La afluencia de inmigrantes chinos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos continúa en aumento. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza interceptó a 3.210 de ellos durante el pasado mes de abril. México sigue siendo un país peligroso para los migrantes, así lo indica este migrante chino. Algunos chinos que conocí fueron asaltados 3 veces por cárteles mexicanos. Les apuntan con pistolas a la cabeza o con cuchillos a la garganta. Los cárteles les robaron todo. A este hombre le llevó 40 días llegar a México, siguiendo información y rutas en la internet. Es muy difícil sobrevivir en China. Yo era albañil y no me pagaban. Algunos trabajadores trabajaron durante 2 años y no recibieron ni un centavo. El hambre, la desesperación, el que los amenacen, el que los estafen, el que sean privados de su libertad, todas esas situaciones que viven los migrantes desde su lugar, desde que salen desde su lugar de origen, las siguen viviendo aquí en México. Este grupo de familias chinas llegan a la margen del Río Grande, se adentran a las peligrosas aguas del río, llevando a sus niños sobre los hombros, con la meta de entregarse a las autoridades estadounidenses. La razón de salir de China es que todos saben que el gobierno chino es demasiado poderoso y controlador. Toda la experiencia profesional que acumulé en China no es válida ahora. En Estados Unidos haré trabajos que ningún estadounidense quiere hacer. Estoy mentalmente preparado. La patrulla fronteriza ha capturado más de 9.800 migrantes chinos en la frontera sur entre octubre de 2022 y abril de 2023, lo cual representa un aumento del 353% en comparación con todo el año fiscal 2022. Muchos son liberados en Brownsville y en McAllen, Texas, y ya cuentan con notificaciones de comparecencia para presentarse ante un juez de inmigración. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y en Florida, las autoridades anunciaron una exención fiscal para la compra de insumos de emergencia en previsión a la temporada de huracanes. La prevención de desastres ante el impacto de tormentas es una prioridad en Florida. De hecho, desde esta semana hasta el 10 de junio, las autoridades del estado decretaron una exención fiscal en la compra de insumos para atender emergencias ante la venidera temporada de huracanes. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, se pueden registrar hasta 17 tormentas y quizás 4 podrían alcanzar categoría mayor. Sabemos muy bien que una sola tormenta puede causar una catástrofe en nuestra comunidad, por eso debemos estar preparados desde ya. En ferreterías y supermercados, artículos como linternas, baterías, piezas de madera para proteger ventanas y puertas, generadores de energía eléctrica o cualquier insumo para proteger los inmuebles por la contundencia de las tormentas y atender una eventual emergencia por falta de servicios, quedan exentos del pago de impuestos. Los residentes del sur del estado se toman en serio esta oportunidad de precaución y ahorro.
Sí, claro. ¿Por qué cuenta? Bueno, hay que protegerse para prever los problemas después el seguro no te quiere pagar y toda esa serie de cosas, imagínate, te complica la vida. Nosotros tenemos ya la planta en la casa, probablemente linterna, cosas así. Bueno, me llevaría quizás un generador. Otros prefieren esperar que llegue la tormenta y comprar lo que sea inminente. No, debido a que están las noticias al día, así que cuando sea necesario creo que va a ser el momento. Si no se acapara todo y no se llega a nada. La prevención temprana es clave para evitar consecuencias de gravedad ante esta temporada de huracanes. Las autoridades estatales, condales y municipales coinciden en la recomendación de planificación en casa junto a la familia. Para hacer un plan, hágase las siguientes preguntas. Vivo en una zona de inundación. ¿Qué hago si necesito evacuar? ¿Qué centros de evacuación están abiertos y dónde quedan? Si usted o un familiar tiene necesidades médicas y necesitan evacuar, ayuda de evacuación, inscríbanse en el programa de evacuación de emergencia. Esta exención de impuestos también abarca productos del cuidado y prevención de mascotas. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y cambiamos de continente y nos vamos a Europa porque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes por sorpresa el adelanto de las elecciones legislativas nacionales al 23 de julio. Un anuncio que tomó a muchos por sorpresa en España. El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, dijo el lunes que se adelantarán las elecciones legislativas nacionales al 23 de julio. La medida fue tomada tras el descalabro de su partido en los comicios municipales y regionales del domingo. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. El conservador Partido Popular arrebató a los socialistas alcaldías importantes como las de Sevilla y Valencia, además de revalidar con mayoría absoluta los gobiernos de la ciudad y la región de Madrid. La jornada también fue favorable para Vox, la formación de extrema derecha, cuyo apoyo resultará necesario para los conservadores en numerosos lugares. Magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas se van a ver desplazados con una gestión impecable y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por Vox. La fecha límite para celebrar elecciones será en diciembre y pocos esperaban el adelanto, teniendo en cuenta que España ostentará la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. En Turquía, ambiente de euforia en las calles de ciudades como Ankara o Estambul, tras la victoria del presidente Erdogan para un tercer mandato. En Turquía, ambiente de euforia en las calles de ciudades como Ankara o Estambul tras la victoria del presidente Recep Tayyip Erdogan para un tercer mandato, tras unos comicios que llevaron a una segunda vuelta sin precedentes. Erdogan, conservador y proislámico, ganó con una ventaja de solo 4 puntos porcentuales sobre el candidato secular de la oposición de centro-izquierda, Kemal Kılıçdaroğlu. Frente al Palacio Presidencial, Erdogan coronó la noche con un discurso en el que llamó a la unidad. Seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Mandatarios de todo el mundo felicitaron a Erdogan, como el presidente Lula, que le ofreció cooperación en la lucha por la paz mundial. Olaf Scholz animaba a Erdogan a avanzar en una agenda común en un momento de tensas relaciones con Turquía. El candidato Kılıçdaroğlu hacía balance del resultado y aseguró que el cambio llegará pronto. Şimdi sizlerden bir ricam var. Kendiniz için, evlatlarımız için, emeklilerimiz için, analarımız, babalarımız için, çiftçi, esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye
destek verin. Kılıçdaroğlu ha liderado en estos comicios una coalición que reunió prácticamente a toda la oposición, cuyo reto para los próximos 5 años es permanecer unida de cara a las próximas elecciones. Siga con nosotros, hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos con lo más importante de las noticias internacionales. Representantes de 175 países se reunieron este lunes en París para intentar avanzar hacia un tratado con las miras a poner fin a la contaminación por plástico. Encuentro en París para intentar avanzar hacia un tratado que reduzca la contaminación por plástico. Representantes de 175 países se reunieron el lunes en la sede de la UNESCO para la segunda de las 5 etapas de negociaciones previstas para alcanzar el acuerdo. Hace poco más de un año, los mismos países reunidos en Kenia lograron un principio de acuerdo para elaborar para 2024 un tratado vinculante bajo la égida de la ONU. En un mensaje difundido al inicio de la reunión, el presidente francés Emmanuel Macron instó a poner fin al modelo globalizado e insostenible de la producción y consumo de plástico y advirtió que era una bomba de relojería. La pollution plastique, c'est donc une bombe à retardement. Del encuentro participan países con intereses divergentes, pero también empresas del sector del plástico, ONGs y activistas por el medio ambiente. Aunque haya países más desarrollados y países menos desarrollados, todos tenemos que unirnos para que este tratado funcione. Todas las partes interesadas deben estar incluidas y poder participar. La gobernanza actual en materia de contaminación por plásticos está realmente fragmentada. Necesitamos un instrumento global y sobre todo jurídicamente vinculante, porque se ha demostrado que no alcanza con la voluntad. Tiene que ser jurídicamente vinculante y abordar todo el ciclo de vida del plástico. Así que lo que estamos discutiendo es una oportunidad absolutamente histórica. La reunión se produce en momentos en que la producción anual de plástico se ha duplicado en los últimos 20 años para alcanzar un nivel de 460 millones de toneladas. Y para 2060 esa cifra podría triplicarse si no se pone un freno. Además, 2/3 del plástico se desecha al cabo de un único o de muy pocos usos y menos del 10% de esos desechos se reciclan. Este lunes se anunció que la flota aérea europea de lucha contra incendios pasará de 13 a 28 aparatos, 10 aviones antiincendios, 14 aviones anfibios ligeros y 4 helicópteros. Hay pocas dudas entre los expertos. La Unión Europea sufrirá un verano difícil. Este año ya está siendo mucho más seco que la media, ha dicho el comisario de gestión de crisis de la Unión Europea, Janez Lenarčič. Y esta sequía, combinada con el calor que esperamos, es por supuesto un importante factor de incendios forestales. Lenarčič ha anunciado que la UE ha duplicado su flota antiincendios para hacer frente a una temporada estival que se prevé intensa. La flota aérea europea de lucha contra incendios pasará de 13 a 28 aparatos, 10 aviones antiincendios, 14 aviones anfibios ligeros y 4 helicópteros. A esta flota repartida en 10 países se suman los más de 400 bomberos disponibles en Grecia, Francia y Portugal. El comisario europeo destacó la importancia del mecanismo comunitario de protección civil que se activó constantemente el año pasado cuando Europa sufrió el verano más caluroso de su historia. Bombardeos rusos abatieron este lunes sobre Kiev, lo que provocó que los residentes corrieran a los refugios. Inusual ataque diurno en Kiev. Los habitantes de la capital ucraniana corrieron el lunes a refugios para escapar de una nueva tanda de bombardeos rusos. Muchos se habían acostumbrado a ignorar las sirenas, pero los numerosos ataques sembraron el pánico. He visto 6, 7, 8, un número de explosiones en el cielo. Por eso vine aquí con mis compañeros de trabajo. Están en algún lugar por ahí. Los vi y me senté aquí. Estoy esperando a que termine la alarma. Rusia ha intensificado sus bombardeos contra la capital ucraniana desde principios de mes, pero hasta ahora eran casi siempre durante la noche.
Restos de misiles derribados cayeron en al menos 3 barrios de la capital. Todo el mundo está acostumbrado a los ataques nocturnos cuando dormimos en casa, pero los diurnos son algo nuevo, hace mucho que no ocurren. Por otra parte, Rusia aseguró haber atacado durante la noche aeródromos en Ucrania. Esta noche las Fuerzas Armadas de Rusia han llevado a cabo ataques en grupo con armas de precisión de largo alcance, lanzadas desde el aire contra objetivos enemigos en aeródromos. Se ha alcanzado el objetivo del ataque. Horas antes, la administración regional de Khmelnytsky, en el oeste de Ucrania, indicó que un bombardeo ruso nocturno había dañado una instalación militar, dando a entender que se trataba de un centro de almacenamiento o un aeródromo del ejército. Se trata de una de las pocas veces en las que las autoridades ucranianas han admitido pérdidas militares desde el comienzo de la invasión rusa. Líderes mundiales abordarán el conflicto y cómo poner freno a sus consecuencias en un foro internacional. La seguridad europea se debate en Bratislava. La apertura del GlobSec 2023 ha recibido la visita oficial de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, donde se reunió con la presidenta eslovaca Zuzana Čaputová. Esta 18ª edición, que tiene lugar del 29 al 31 de mayo, se centra en la seguridad tras más de un año de guerra de Rusia en Ucrania y abordará el papel de Europa para garantizar la estabilidad mundial. Days for Putin to take over Kiev. We're now over 400 days after that. Kiev is bombed more than it has been these past 2 days. The bombs are increasing. We have a responsibility to make sure that those populists who want us to talk about something else don't manage. And that's up to us to do it. La invasión de Ucrania por parte de Rusia podría poner en peligro los pilares de las democracias. La inflación vertiginosa, el aumento del coste de vida, las interrupciones energéticas sin precedentes y la crisis económica y alimentaria son solo algunas consecuencias que están teniendo lugar. Las discusiones en el foro versarán sobre cómo mitigarlas. Serbia y Kosovo negocian la normalización de sus relaciones sobre un nuevo plan de la Unión Europea, apoyado por Estados Unidos, en un proceso interrumpido con frecuencia por el estallido de tensiones. Al menos 25 efectivos de la misión KFOR dirigida por la OTAN resultaron heridos en las protestas en 3 municipios del norte de Kosovo. Los manifestantes exigían la retirada de los nuevos alcaldes de la mayoría albanesa, elegidos en abril en unos comicios boicoteados por la comunidad serbia. Los ataques a soldados de las fuerzas de mantenimiento de la paz han sido condenados por la Alianza Atlántica y el gobierno de Italia. La primera ministra serbia criticó su gestión. Oni danas ne štite ljude, oni ne štite demokratiju, oni ne štite institucije. Oni su tamo danas da štite uzurpatore od demokratije i običnih ljudi, običnih građana. Ali mi moramo da nastavimo da čuvamo mir. Los serbios del norte de Kosovo no reconocen la autoridad de los nuevos alcaldes, elegidos en unos comicios en los que la participación fue de apenas el 3%. Kosovo y Serbia negocian la normalización de sus relaciones en un proceso interrumpido con frecuencia por el estallido de tensiones. Eso es lo más importante de las noticias internacionales. Los invitamos a que continúen con la programación de su Canal 13 y mañana los invitamos a partir de las 6:30 de la mañana con toda la información en nuestras ediciones de noticias. Que tengan una feliz noche y feliz inicio de semana.